Son seres racionales, morales e inmortales. Esto significa que son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. El hecho de que son seres inteligentes se deduciría de inmediato del hecho de que son espíritus, pero también está enseñado explícitamente en la Escritura, 2 Samuel 14, 20, Mateo 24, 36, Efesios 3, 10, 1 Pedro 1, 12, 2 Pedro 2, 11. Aunque no son omniscientes, son superiores a los hombres en conocimiento. Mateo 24, 36. Además poseen naturaleza moral y, por tanto, se encuentran bajo obligación moral, son recompensados por la obediencia y castigados por la desobediencia. La Biblia habla de los ángeles que permanecieron leales como ángeles santos. Mateo 25, 31, Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Hechos 10, 22, Apocalipsis 14, 10, y describe a los que cayeron como mentirosos y pecadores. Juan 8, 44, 1 Juan 3, 8 a 10. Los ángeles buenos también son inmortales en el sentido de que no están sujetos a la muerte. Refiriéndose a esto se dice que los santos en el cielo son como ellos. Lucas 20, 35, 36. Además de todo esto, se les adjudica gran poder. Forman el ejército de Dios, un ejército de héroes poderosos, siempre listos para ejecutar las órdenes del Señor. Salmo 103, 20, Colosenses 1, 16, Efesios 1, 21, 3, 10, Hebreos 1, 14, y los ángeles malos forman el ejército de Satanás inclinados a destruir el trabajo del Señor. Lucas 11, 21, 2 Tesalonicenses 2, 9, 1 Pedro 5, 8. Son parcialmente buenos y parcialmente malos. La Biblia proporciona muy poca información respecto al estado original de los ángeles. Leemos, sin embargo, que al terminar Dios su trabajo creativo, vio todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno. Además, Juan 8, 44, 2 Pedro 2, 4 y Judas 6 preponen una buena condición original de todos los ángeles. Los ángeles buenos se llaman elegidos en 1 Timoteo 5, 21. Recibieron, evidentemente, en adición a la gracia con que todos los ángeles fueron dotados, y que fue suficiente para hacerlos capaces de retener su posición, una gracia especial de perseverancia por medio de la cual fueron confirmados en su posición. Ha habido una gran cantidad de inútiles especulaciones acerca del tiempo y carácter de la caída de los ángeles. La teología protestante, sin embargo, se ha satisfecho, generalmente, con el conocimiento de que los ángeles buenos retuvieron su estado original, fueron confirmados en su posición y ahora son incapaces de pecar. No solamente se les llama ángeles santos, sino también ángeles de luz. 2 Corintios 11, 14. Siempre contemplan la faz de Dios. Mateo 18, 10. Son nuestro ejemplo en hacer la voluntad de Dios. Mateo 6, 10. Y poseen vida inmortal. Lucas 20, 36. El número y la organización de los ángeles. Su número. La Biblia no contiene información respecto al número de los ángeles, pero indica muy claramente que constituyen un ejército poderoso. Repetidamente se le llama el ejército del cielo, o de Dios, y este término por sí mismo señala a un número de grande proporción. En Deuteronomio 33, 2 leemos que Jehová vino de Sinaí de entre 10 millares de santos, y en el Salmo 68, 17 el poeta canta, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millones, el Señor viene del Sinaí a su santuario. En respuesta a la pregunta de Jesús dirigida a un espíritu inmundo, la respuesta fue, me llamo Legión porque somos muchos. Marcos 5, 9, 15. La legión romana no era siempre igual, sino que variaba de 3,000 a 6,000 soldados. En Getsemaní Jesús dijo cuando la tropa vino a tomarle prisionero, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 53 y, finalmente, leemos en Apocalipsis 5, 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Atendiendo a todos estos datos es perfectamente seguro decir que los ángeles constituyen una compañía innumerable, un ejército poderoso. No forman un organismo como la humanidad, porque son espíritus que no se casan ni nace uno del otro.
Su número completo fue creado en el principio, no ha habido aumento en sus filas. Sus órdenes. Aunque los ángeles no constituyen un organismo, sin embargo, es evidente que tienen alguna organización. Esto se colige del hecho de que al lado del nombre general ángel, la Biblia usa ciertos nombres específicos para indicar diferentes clases de ángeles. El nombre ángel, por medio del cual, generalmente, designamos los espíritus superiores, no es un nomen natural en la escritura, sino un nomen officii. La palabra hebrea marak simplemente significa mensajero, y sirve para designar a alguno, enviado por hombres. Job 1. 14. 1 Samuel 11. 3. O por Dios. Ageo 1. 13. Malaquías 2. 7. 3. 1. El término griego agujelos también se aplica frecuentemente a los hombres. Mateo 11. 10. Marcos 1. 2. Lucas 7. 24. 9. 51. Gálatas 4. 14. No hay en la escritura un nombre general y distintivo para todos los seres espirituales. Se les llama hijos de Dios. Job 1. 6. 2. 1. Salmos 29. 1. 89. 6. Espíritus. Hebreos 1. 14. Santos. Salmo 89. 5. 7. Zacarías 14. 5. Daniel 8. 13. Vigilantes. Daniel 4. 13. 17. 24. Sin embargo, hay varios nombres específicos que indican diferentes clases de ángeles. 1. Querubines. Los querubines se mencionan repetidamente en la Escritura. Guardan la entrada al paraíso. Génesis 3. 24. Contemplan el propiciatorio. Éxodo 25. 18. Salmos 80. 1. 99. 1. Isaías 37. 16. Hebreos 9. 5. Y sostienen el carro en el que Dios desciende a la tierra. 2 Samuel 22. 11. Salmo 18. 10. En Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4, están representados en diversas formas como seres vivientes. Estas representaciones simbólicas sirven sencillamente para expresar su extraordinario poder y majestad. Más que otras criaturas fueron destinados los querubines para revelar el poder, la majestad y la gloria de Dios, para resguardar la majestad de Dios en el jardín de Edén, en el tabernáculo, en el templo y en el descenso de Dios a la tierra. 2. Serafines. Una clase parecida de ángeles son los serafines que se mencionan solamente en Isaías 6. 2. 6. También se les representa simbólicamente en forma humana, pero con 6 alas, 2 que cubren su faz, 2 que cubren sus pies y 2 para ejecutar rápidamente los mandatos del Señor. A diferencia de los querubines, permanecen alrededor del trono como siervos del Rey Celestial, cantan sus alabanzas, y están siempre listos para ejecutar sus órdenes. En tanto que los querubines se muestran poderosos, los serafines deben reconocerse como los más nobles de todos los ángeles. Mientras los primeros resguardan la santidad de Dios, los segundos sirven a los fines de la reconciliación, y preparan a los hombres de esta manera para que se acerquen debidamente a Dios. 3. Principados, poderes, tronos y dominios. Además de los dos precedentes órdenes, la Biblia habla de ciertas clases de ángeles, que ocupan puestos de autoridad en el mundo angelical, nombrándolos como archai y exousiai, principados y poderes. Efesios 3. 10. Colosenses 2. 10. Tronoi, tronos. Colosenses 1. 16. Kureotetoi, dominios. Efesios 1. 21. Colosenses 1. 16. Y dunamis, poderes. Efesios 1. 21. 1 Pedro 3. 22. Estas designaciones no indican diferentes clases de ángeles, sino simplemente diferencias de rango de dignidad entre ellos. 4. Gabriel y Miguel. A distinción de todos los otros ángeles, a estos dos se les menciona por nombre. Gabriel aparece en Daniel 8, 16, 9, 21, Lucas 1, 19, 26. La gran mayoría de comentadores lo reconocen como un ángel creado, pero algunos de ellos niegan que el nombre Gabriel sea nombre propio y lo consideran como nombre común, que significa hombre de Dios, un sinónimo de ángel. Pero esta es una posición insostenible. Algunos de los comentadores primitivos y otros de los más recientes ven en Gabriel un ser increado, y algunos hasta sugieren que debe ser la tercera persona de la Santa Trinidad, y que Miguel debe ser la segunda.
pero una simple lectura de los pasajes mencionados muestra la imposibilidad de esta interpretación. Gabriel puede ser uno de los 7 ángeles que se dice que permanecen delante de Dios en Apocalipsis 8. 2. Compárese Lucas 1. 19. Parece que su tarea especial ha sido mediar en las revelaciones divinas e interpretarlas. El nombre Miguel significa literalmente quien es Dios. Ha sido interpretado como una designación de la segunda persona de la Trinidad. Pero esto no es más sostenible que la identificación de Gabriel con el Espíritu Santo. Miguel se menciona en Daniel 10, 13, 21, Judas 9, Apocalipsis 12, 7, atendiendo al hecho de que se le llama el arcángel en Judas 9, y a la expresión usada en Apocalipsis 12, 7 parecería que ocupa un sitio importante entre los ángeles. Los pasajes de Daniel también señalan el hecho de que Miguel es un príncipe entre los ángeles. Vemos en él al valiente guerrero que libra las batallas de Jehová en contra de los enemigos de Israel y de los malos poderes del mundo de los espíritus. No es imposible que el título arcángel también se aplique a Gabriel y a otros cuantos ángeles. El servicio de los ángeles. Podemos distinguir entre el servicio ordinario. Este consiste ante todo en alabar a Dios día y noche. Job 38, 7, Isaías 6, Salmo 103, 20, 148. 2. Apocalipsis 5, 11. La Escritura da la impresión de que hacen esto audiblemente, como en el nacimiento de Cristo, aunque no podemos formarnos ninguna idea del lenguaje y del canto de los ángeles. Desde la entrada del pecado al mundo han sido enviados para servir a los que son herederos de la salvación. Hebreos 1, 14. Se regocijan en la conversión del pecador. Lucas 15, 10. Velan sobre los creyentes. Salmos 34. 7, 91, 11, protegen a los pequeñitos. Mateo 18, 10, están presentes en la iglesia. 1 Corintios 11, 10, 1 Timoteo 5, 21, aprenden de ella las multiformes riquezas de la gracia de Dios. Efesios 3, 10, 1 Pedro 1, 12, y conducen a los creyentes al seno de Abraham. Lucas 16, 22. La idea de que algunos de ellos sirven de guardas a creyentes individuales no encuentra base en la Escritura. La declaración en Mateo 18, 10 es demasiado general para probar el punto, aunque parece indicar que hay un grupo de ángeles que están particularmente encargados del cuidado de los pequeñitos. Tampoco se prueba por lo que dicen Hechos 12, 15, puesto que este pasaje únicamente demuestra que hasta entre los discípulos había algunos que en aquel remoto principio creían en ángeles guardianes. El servicio extraordinario de los ángeles se hizo necesario a causa de la caída del hombre y constituye uno de los elementos importantes en la revelación especial de Dios. Con frecuencia median en las revelaciones especiales de Dios, comunican bendiciones a su pueblo y ejecutan juicios sobre sus enemigos. Su actividad es más prominente en los grandes momentos críticos de la economía de la salvación, como en los días de los patriarcas, la época de la entrega de la ley, el período de la ley, el período de la deportación y el de la restauración, y en el nacimiento, la resurrección y la ascensión del Señor. Cuando se cierra el período de la revelación especial de Dios, el servicio extraordinario de los ángeles cesa, y solamente recomenzará hasta el regreso del Señor. Los ángeles malos. Su origen. Además de los ángeles buenos, también hay ángeles malos que se deleitan en oponerse a Dios y en combatir su obra. Aunque también ellos son criaturas de Dios, no fueron criados como ángeles malos. Dios vio todo lo que había creado y todo ello era muy bueno. Génesis 1 y 31. Hay 2 pasajes en la Escritura, de los que claramente se deduce que algunos de los ángeles no retuvieron su posición original, sino que cayeron del estado en que fueron creados. 2 Pedro 2. 4. Judas 6. El pecado especial de estos ángeles no ha sido revelado, pero generalmente se ha pensado que consistió en que se exaltaron en contra de Dios y aspiraron a la suprema autoridad. Si esta ambición jugó una parte importante en la vida de Satanás y lo llevó hasta su derrumbe, eso explicaría desde luego por qué tentó al hombre en este punto particular y procuró seducirlo para lograr su destrucción, apelando a una posible y parecida ambición del hombre. Algunos de los primitivos padres de la Iglesia establecían distinción entre Satanás y los demonios subordinados a él, al explicar la causa de su caída. La de Satanás estuvo fundada en el orgullo, pero la de los que integraron la más numerosa caída en el mundo angelical se fundó en la lujuria carnal. Génesis 6, 2.
Esa interpretación de Génesis 6:2 fue sin embargo gradualmente desechada durante la Edad Media. En vista de esto es muy sorprendente encontrar que varios de los comentadores modernos están repitiendo la idea al interpretar 2 Pedro 2:4 y Judas 6, por ejemplo, Meyer, Alford, Mayor, Wallenberg. Sin embargo, esta es una explicación contraria a la naturaleza espiritual de los ángeles, y al hecho de que, como se deduce de Mateo 22:30, no hay vida sexual entre los ángeles. Además, siguiendo esta explicación tendríamos que admitir una doble caída en el mundo angelical. Primero la caída de Satanás y después, considerablemente más tarde, la caída de la que resultó el ejército de diablos que ahora sirven a Satanás. Parece ser mucho más aceptable que Satanás arrastró a los otros juntamente con él en su caída. Su jefe, Satanás, aparece en la Escritura como el jefe reconocido de los ángeles caídos. Fue originalmente, según parece, uno de los más poderosos príncipes del mundo angelical, y se convirtió en guía de los que se rebelaron y cayeron de la comunión con Dios. El nombre Satanás lo señala como el adversario, no principalmente del hombre, sino de Dios. Atacó a Adán como la corona de la obra de Dios, opera destrucción y por eso se le llama Apolión, el destructor, y asalta a Jesús cuando éste inicia la obra de restauración. Después de la entrada del pecado en el mundo, él se hace diablo el acusador, porque acusa continuamente al pueblo de Dios. Apocalipsis 12:10. Se le presenta en la Escritura como el originador del pecado. Génesis 3:1, 4, Juan 8:44, 2 Corintios 11:3, 1 Juan 3:8, Apocalipsis 12:9, 20, 2:10, y aparece como jefe reconocido de los caídos. Mateo 25:41, 9, 34, Efesios 2:2. Sigue siendo jefe de los ejércitos angelicales que arrastró con él en su caída, y los emplea en hacer resistencia desesperada contra Cristo y su reino. Repetidamente también se le llama el príncipe de este, no, del mundo. Juan 12:31, 14, 30, 16, 11, y aún el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Esto no significa que él tenga el control del mundo, puesto que Dios lo tiene, y él ha entregado toda autoridad a Cristo, pero esto sirve para dar idea de que Satanás tiene el control de este mundo malo, el mundo que, éticamente, está muy separado de Dios. Esto se indica claramente en Efesios 2:2, en donde se le llama el príncipe de los poderes del aire, del espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Es superhumano, pero no divino, tiene grande poder, pero no es omnipotente, ejerce influencia en grande a la vez que en restringida escala. Mateo 12:29, Apocalipsis 20:2, y está destinado a ser arrojado en el abismo. Su actividad, así como los ángeles buenos, también los ángeles malos poseen poder sobrehumano, pero el uso que hacen con él contrasta tristemente con el de los ángeles buenos. Mientras estos alaban perennemente a Dios, libran sus batallas y le sirven fielmente, los malos, como poderes de las tinieblas, están inclinados a maldecir a Dios, a batallar en contra de él y de su ungido, y a destruir la obra divina. Están en constante rebelión contra Dios, tratan de cegar y extraviar aún a los elegidos, y estimulan a los pecadores en su maldad. Pero son espíritus perdidos y sin esperanza. Están encadenados ya al infierno y al abismo de las tinieblas, y aunque no están todavía limitados a un lugar, sin embargo, como dice Calvino, llevan arrastrando sus cadenas por donde quiera que van. 2 Pedro 2:4, Judas 6,